Bienvenidos nuevamente a un nuevo estudio de la Parashá semanal. Hoy nos encontramos con la Parashá Shoftim. Muchas personas piensan que el Todopoderoso se preocupa solamente del ámbito espiritual de cada uno de nosotros, pero no, el Todopoderoso nos mostró que también quiere que todas las naciones tengan un sistema judicial donde puedan regirse a través de los preceptos y mandamientos que también el Todopoderoso ha establecido para los hombres. Esos temas y otros a continuación. Acompáñanos. Bienvenidos, queridos hermanos, nuevamente a un nuevo estudio de la Parashá semanal. Hoy nos encontramos con una Parashá que se llama Parashá Shoftim, porción Shoftim. ¿Qué significa jueces? Hoy vamos a estar leyendo desde Deuteronomio, desde el capítulo 16, verso 18, hasta el capítulo 21, verso 9. Baruch Hashem. Damos gracias al Santo y Bendito por esta oportunidad que nos da de estar aquí nuevamente. Baruch Hashem. Desearles a todos ustedes Shabbat Shalom. Darle la bienvenida a todos los que se encuentran en este momento a través de nuestra aplicación de Zoom y también a todos los que nos van a ver a través de nuestro canal de YouTube. Bienvenidos todos. Baruch Hashem. Como siempre, queridos hermanos, hablamos del contexto, hablamos de dónde venimos. Bueno, recordemos que venimos de la Parashá Re'é, que significa mira. Y en esa Parashá pudimos hablar de varios temas, entre esto, la visión espiritual, cómo el Todopoderoso nos pone la bendición para que podamos escoger la bendición, o en otro caso, ¿verdad? Pues escoger lo contrario, ese libre albedrío que el Todopoderoso nos ha dado. También nos muestra, ¿verdad?, las alternativas, obedecer o no obedecer. También pudimos ver que el Todopoderoso estableció un lugar para adoración, un solo lugar para adoración y también para ofrecer los korban o korbanot, las ofrendas o sacrificios. También aprendimos sobre el rechazo a la idolatría y los sacrificios humanos y también hablamos de los actos de justicia, de la Sedaká y de las festividades del Todopoderoso, las fiestas del Eterno. Así que muy bien, para que todos aquellos que no han visto la Parashá ya está estrenándose, así que pueden ir para que puedan tener esa posibilidad de verla, estudiarla y que puedan aprender también mucho, ¿verdad?, de ella y que, bueno, puedan tener un panorama más amplio respecto a todos estos temas. Baruch Hashem. Antes de iniciar con el estudio, como siempre, ofrecemos el estudio por la Refúa Shlema de todas aquellas personas que necesitan sanidad. Si usted que está en este momento a través de nuestra aplicación de Zoom o todos aquellos que nos van a ver a través de nuestro canal de YouTube, si usted necesita Refúa Shlema, si usted necesita sanidad completa, que el Todopoderoso en su infinita misericordia pueda traer sanidad a su vida. En medio del estudio, usted pueda recibir sanidad. Y queremos dedicar este estudio por la sanidad de María Elena Zelaya Munguía, hija de Miriam, Refúa Shlema para ella. También queremos dedicar este estudio por la Refúa Shlema del rabino Isaac Ginsburg Ben Reisel, del rabino Haim Frin, del rabino Shalom Arush, de Natalia Carmona, hija de doña Marta, de Heiser Álvarez Ferreto, hija de doña Ana Patricia, de Karen Castro, hija de doña Cecilia, de Fabián Sánchez, hijo de doña Carolina también, por Sharon Quiroz Rosales, hija de Isabel, y doña Jacinta Sainz, hija de doña Claudia, para que en la infinita misericordia del Todopoderoso reciban Refúa Shlema. Amén. Muy bien, vamos a ir entonces con la lectura. 16 a 18 En todas las ciudades que YHVH tu Dios te dé para tus tribus, pondrás jueces y oficiales, y juzgarán al pueblo con juicio recto. 19 No torcerás el juicio, no tendrás favoritismos ni recibirás soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios, y pervierte las palabras de los justos. 20 La justicia, solo la justicia seguirás,
para que vivas y poseas la tierra que YHVH tu Dios te da. 21 No plantarás para ti acera, de ninguna clase de árbol junto al altar de YHVH tu Dios, que harás para ti. 22 Ni te erigirás estatua, cosas que YHVH tu Dios aborrece. Baruch Hashem, estableciendo la justicia. Recordemos que todo esto que nosotros estamos viendo en este momento es el establecimiento de los marcos que tienen que ver con la justicia en, en el pueblo de Israel y que también es adoptado por todas las naciones. El Todopoderoso trae preceptos, mandamientos, para que sean establecidos en el pueblo de Israel una vez que ellos ingresan a la tierra prometida. El Todopoderoso los está preparando para cuando ellos entren a la tierra prometida puedan establecer todos estos preceptos y todos estos mandamientos. Como dice el verso 6 de Devarim, guardadlos pues y ponedlos por obra. Ese es un pasaje de referencia. Porque eso demostrará vuestra sabiduría y discernimiento a los ojos de las naciones, que al oír todos estos estatutos dirán ciertamente, pueblo sabio y entendido es esta gran nación. Sí, efectivamente, queridos hermanos, aquí citando este pasaje, y podemos ver esta imagen donde vemos diferentes tipos de personas que representan como diferentes nacionalidades. Cuando el Todopoderoso establece estos preceptos y estos mandamientos al pueblo de Israel, para las naciones, para los pueblos, eran unos preceptos totalmente novedosos, algo a lo que ellos no estaban acostumbrados y tampoco habían visto. Y para ellos decían, bueno, ese es un pueblo muy sabio y entendido, que tiene semejantes preceptos y mandamientos. Se ve que su Elohim, su Dios, está muy cercano a ellos. Y entonces, esto es algo que nosotros debemos de poner en práctica. ¿Qué debemos de poner en práctica? Bueno, los preceptos y los mandamientos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cumplimos los preceptos y los mandamientos del Todopoderoso, mostramos esa sabiduría, esa inteligencia a las personas. ¿Por qué? Porque nos conducimos por la vida con estos preceptos y estos mandamientos que definitivamente nos hace ser las mejores personas. Nos hace ser esos hijos del Eterno, que guardan esos preceptos y sus mandamientos y que también van por la vida haciendo lo correcto, honrando al Creador y respetando al prójimo. Dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, consagrados habréis de ser, ya que santo soy yo, vuestro Elohim. Ese es otro pasaje de referencia. El Todopoderoso llama a que cada uno de nosotros seamos personas que nos consagremos a Él. Cuando hablamos de la palabra Kadosh, la palabra que normalmente conocemos como santo, Kadosh. Aquí vemos esta imagen que dice, la raíz de donde procede la palabra Kadosh es Kadash. ¿Qué quiere decir? Dedicado, apartado para, entregado a, separado para o designado para. Entonces, cuando hablamos de que una persona es Kadosh y que el Todopoderoso nos hace ese llamado, nos está diciendo el Todopoderoso que nosotros somos personas que han sido dedicadas, apartadas para Él, entregadas a Él, separados para Él y designados para el servicio al Todopoderoso. Eso realmente significa Kadosh. O sea que cuando hablamos de una persona Kadosh, estamos hablando de una persona, no una persona que, por ejemplo, anda flotando por el aire. No, hablamos de una persona Kadosh, de una persona, sí, espiritual, y que se aparta y se separa para el Todopoderoso. Se aparta y se separa de todo aquello que lo puede contaminar, de todo aquello que puede hacer que su conducta no sea correcta delante del Todopoderoso. Eso significa ser Kadosh, una persona que se aparta y se separa para el Todopoderoso. Ahora, cuando hablamos de separación, no estamos diciendo que vamos a irnos a un claustro donde nos vamos a quedar ahí, o en una isla donde no vamos a tener contacto con la gente. Claro, eso es muy cómodo. No, no se trata de eso.
Se trata de que realmente las personas puedan ver en nosotros que somos personas diferentes. ¿Por qué? Porque nos hemos dedicado al servicio del Todopoderoso, nos hemos apartado para el Todopoderoso. Estamos designados para el servicio al Todopoderoso, porque definitivamente, digamos, vemos a una persona uniformada, entonces podemos darnos cuenta, dependiendo del uniforme que use, a quién sirve. Por ejemplo, si vemos a una persona con un estetoscopio, con una bata blanca, es muy posible que esta persona trabaje para un sistema de salud. O si vemos un oficial de policía, pues sabemos que es una persona que sirve a las fuerzas del orden. Nosotros en el ámbito espiritual, pues nos vestimos de la espiritualidad, no necesariamente ponernos algo externo, no. Digamos, la espiritualidad la vivimos internamente, pero también podemos demostrarla exteriormente. Baruch Hashem. Como decíamos, la raíz Kadash, que quiere decir dedicado a, apartado para o separado, cuando el Eterno, vean que aquí hay algo muy interesante. Aquí vamos a ver dos ejemplos de palabras que hablan de separación. Tenemos aquí en Génesis 1, cuando el Eterno hizo una separación entre luz y tinieblas, entre aguas y entre el día y la noche, utilizó la palabra hebrea badal, que significa separar, apartar, diferenciar e excluir. Es una palabra diferente a la palabra kadosh. Entonces, como podemos ver, hay diferencias entre la palabra kadosh y la palabra badal, que fue la que utilizó el Todopoderoso cuando separó las aguas de las aguas y separó la noche del día. Lo que utilizó fue la palabra badal y no la palabra kadosh. Hay una expresión que dice, ¿verdad?, que el hijo se parece a los papás o los hijos se parecen a los padres, ¿cierto? Es muy cierto. Nosotros en el ámbito espiritual, como hijos del Altísimo, como hijos del Santo y Bendito es, nosotros debemos de, pues, reflejar también como el Todopoderoso es. ¿En qué sentido? Por ejemplo, aquí tenemos uno de sus nombres, Adonai Siddiquenu. Adonai, el Eterno, es justicia o es nuestra justicia. ¿Por qué? Porque si hay alguien que practica justicia, es el Todopoderoso. Entonces, nosotros somos llamados también a practicar la justicia. El pueblo de Israel fue llamado para practicar la justicia, que por cierto, me gustaría recalcar respecto a eso de manera espontánea, y es que las personas tienen que entender que el pueblo de Israel es el que ha sido llamado para hacer luz a las naciones, no las religiones. Las personas están muy equivocadas creyendo que son las religiones las que se van a encargar de esto. El Todopoderoso escogió al pueblo de Israel para tomar ese estandarte y ser luz para las naciones. Y entonces, como decíamos, nosotros tenemos que reflejar al Eterno y tenemos que ser personas que practiquen la justicia. ¿Sí? Esta parashá, Shoftim, habla no solamente de la justicia humana, o sea, habla también de la justicia divina, de los dos ámbitos. Cada uno de nosotros debemos demostrarnos como personas que buscan la justicia, pero no solo la buscan, la practican. ¿Y la practicamos con quién? Con nuestros semejantes, pero no solamente con nuestros semejantes, con la creación en general. Vean qué lindo este pasaje de referencia, el Salmo 37, verso 28, que dice lo siguiente, porque el Señor realmente aquí, digamos, sería Adonai, porque Adonai ama la justicia, ¿ok? Lo que decíamos ahora, porque el Eterno ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. Vea qué bueno. Dice, no abandona a los que le son fieles. El Eterno los protegerá para siempre. De los malvados. Amós 5:24 dice, pero que fluya el derecho como las aguas y la justicia como arroyo inagotable. Y eso es lo que el Todopoderoso quiere. El Todopoderoso estableció, por decirlo así, un plan piloto con el pueblo de Israel. Ese plan piloto tiene que ir a todas las naciones. Hoy en día, en el siglo XXI en el que nos encontramos, pues sí, hoy los pueblos tienen leyes que podemos decir que son muy buenas, pero que
salieron de los preceptos y mandamientos del Todopoderoso. El Todopoderoso quiere que la justicia, como dice Amós, fluya, el derecho como las aguas, la justicia como arroyo inagotable. Eso es lo que el Todopoderoso desea. En el momento que el mundo practique la justicia, que podamos practicar la justicia con nuestro prójimo, este mundo será el Gan Eden, será como el Edén, el lugar maravilloso que el Todopoderoso ideó desde el principio para todo el mundo, pero que lastimosamente el ser humano se ha desviado del camino. Y por eso el Todopoderoso dice, bueno, voy a darle estos preceptos y estos mandamientos para que se sepan conducir por la vida. Dice el capítulo 16, verso 18, jueces y alguaciles, policías deberás designar para ti en todas tus ciudades, que el Eterno tu Elohim te concede a ti para tus tribus, y deberán juzgar al pueblo juicio con equidad. Juicio con equidad. Entonces el Todopoderoso quiere que se establezca un sistema judicial, porque es importante. Imagínese una nación sin ley. ¿Qué ocurre en una nación sin ley? Es más, déjeme decirle que el Mabul, lo que conocemos como el diluvio universal, una de las posibles causas de las que trajo el diluvio al mundo es precisamente porque la injusticia era algo de lo que estaba practicándose en el mundo. No solamente había perversidad sexual, no, había todo este tipo de cosas terribles, donde no había justicia en el mundo. Y eso fue lo que causó que el Todopoderoso tomara la decisión de raer a la mayoría de los hombres del mundo para crear una nueva generación. Otro pasaje de referencia, Proverbio 21:2, dice, a cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los corazones. Aquí cuando vemos Señor en mayúscula es porque cuando los traductores, que algunos traducen esto Señor en mayúscula, es porque en el texto original aparece el nombre de las 4 letras del tetragramatón. Entonces, cuando hacen la traducción, en vez de poner el nombre del Todopoderoso, usan este alias, por decirlo así, de Señor. Que por cierto, vamos a estar escuchando en los audios de las lecturas, donde habla del nombre del Todopoderoso, muy griega, HVH. Bendito sea su nombre. Que son las 4 consonantes del nombre del Todopoderoso. Y aquí vemos una imagen que muestra una lupa y vemos ahí unos muñequitos vestidos, bueno, vestidos no, de color blanco, y vemos uno de color rojo. O sea, y ha sido detectado por esta lupa. Eso nos habla de la supervisión divina. Eso nos habla de que el Todopoderoso está pendiente de cada uno de nosotros, de lo que hacemos. Como en la parashá Re'é, en la parashá anterior, teníamos una imagen que decía, mira que te miro, porque el Todopoderoso está pendiente de nuestros pasos, como lo dice también Job. Proverbios 21:21, el que va tras justicia y el amor, haya vida, prosperidad y honra, cosas que nosotros debemos de perseguir. La justicia, vean qué importante, la justicia es una de las cosas que debemos de practicar nosotros todos los días. ¿Cómo practicamos justicia? Bueno, practicamos justicia cuando hacemos lo correcto con el prójimo y cuando hacemos también lo correcto con el Todopoderoso. Aquí tenemos este pasaje, ¿verdad? Dice practicar la justicia, Proverbios 21:3. Practicar la justicia y el derecho lo prefiere el Eterno a los sacrificios. Aquí quiero hacer también un paréntesis, porque hay muchas personas que desconocen las razones de las ofrendas o sacrificios. Y entonces alguno podría pensar, practicar la justicia y el derecho lo prefiere el Eterno a los sacrificios. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Los corbán o corbanot, que viene de la palabra karab en hebreo, que significa acercar. Cuando una persona ofrecía un corbán, porque tal vez había transgredido alguno de los preceptos y mandamientos, esta persona no estaba ofreciendo ese corbán porque con ello él iba a ser absuelto de su falta. No, el corbán lo que representa es el arrepentimiento de esa persona, la kavaná, la intención de esa persona de acercarse nuevamente al Creador. ¿Por qué? Porque cuando las personas, y eso lo vamos a ver al final de la enseñanza, cuando las personas van por el camino
errado por el camino que no es el camino de la Torá, hay una desconexión, hay una ruptura. Y el Corbán lo que busca precisamente es eso, que la persona venga a través de esa ofrenda a buscar acercarse al Todopoderoso. Pero hay muchas personas que creen que el Todopoderoso puede ser engañado. El Todopoderoso no puede ser engañado. ¿Usted cree que el Todopoderoso le llevaban una ofrenda y aquella persona no se había arrepentido? Aquella persona lo hacía solamente por llevarlo. ¿Y usted cree que el Todopoderoso decía, ah, sí, perdón, tengo que perdonarlo porque trajo la ofrenda? Practicar la justicia y el derecho lo prefiere el Eterno a los corbán, a los corbanos. ¿Por qué? Porque la idea es que cuando tú le haces algo a tu prójimo, algo malo, entonces tenías que llevar una ofrenda al Todopoderoso con una actitud de arrepentimiento de la falta que habías cometido. Pero también existe aquello que conocemos como el tikkun, también había que reparar, porque mucha gente se queda nada más con el arrepentimiento, pero no reparan el daño. No, y eso no es correcto. Las personas tenemos que reparar el daño. Y entonces, en este caso, el Todopoderoso dice, bueno, para que no tengas que traer una ofrenda, lo mejor es que cuides de practicar la justicia y el derecho. Y no tendrás necesidad de venir a acercarte aquí con una ofrenda, a menos que esa ofrenda sea una ofrenda, lo que conocemos como una ofrenda de shalom, una ofrenda de paz o una ofrenda de toda de agradecimiento, pero no para restablecer aquella comunicación o comunión con el Todopoderoso que se interrumpió por causa de no observar la justicia. Otro salmo acá, 34:15, pasaje de referencia. Los ojos del Eterno están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Por lo tanto, como podemos ver que la práctica de la justicia es algo que nosotros tenemos que realizar todo el tiempo. Tenemos que practicar justicia con el prójimo. Incluso tenemos que practicar justicia con el Todopoderoso. ¿Por qué? ¿Quién nos da absolutamente todo? El Eterno nos da absolutamente todo. Por lo tanto, debemos de practicar justicia con Él. ¿En qué sentido? Ser agradecidos. Gratitud al Todopoderoso, al que nos da la vida, al que nos da el sostenimiento, al que nos da todo. Ahora, tenemos aquí la palabra Sedaká y Sedek. Sedek significa justicia y Sedaká tiene que ver precisamente con un acto de justicia. Entonces, lo que esta imagen representa, lo que esta imagen representa, está representando, por ejemplo, a un lado dice igualdad y otro lado equidad. Cuando hablamos de Sedaká, hablamos de practicar justicia con el prójimo y vemos aquí donde todas las personas están, digamos, subidas como en un banquito, por decirlo así, ¿verdad? A todas se le está dando un tratamiento igual. Al otro lado vemos equidad, donde habla más de la justicia. Y entonces, cuando usted practica sedaká, cuando usted, por ejemplo, hablamos, la sedaká es la palabra que usamos para, por ejemplo, caridad, como cuando ayudamos a una persona. Entonces, la sedaká es que nosotros podamos ayudar a las personas en igualdad de condición. Y cuando hablamos de sede, que estamos hablando de practicar justicia, donde las necesidades que podemos encontrar en las personas son necesidades diferentes. Por ejemplo, aquí vemos en esta imagen, donde vemos acá alguien pequeñito, alguien mediano y alguien grande, donde aquí el grande no necesita del banquito, la persona mediana sí, y el más pequeñito de todos, sí, se le da un doble banquito para que pueda acceder, para poder ver, digamos, hacia el horizonte. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, esta práctica de la justicia y la sedaká, donde tratamos a todas las personas con igualdad, pero también practicamos la justicia con aquel que más lo amerita, con aquel que más lo necesita. Por ejemplo, imaginémonos, digamos, como las instituciones de justicia. ¿Qué ocurre? Aquí hablamos de sede, de justicia. ¿En qué sentido? Imaginémonos una persona que va a un juicio, pero esta persona no tiene la capacidad de poder pagar un abogado. Entonces, el Estado le da un abogado de oficio, una persona que no le va a cobrar por sus servicios, porque ya sabe que esta persona no tiene los medios para poder pagar un abogado. En cambio, hay otra persona que sí podría escoger a un abogado de su confianza.
porque tienen los medios. Pero cuando no se tienen los medios, entonces se puede recurrir a esto. Entonces aquí estamos viendo la práctica de la justicia. Muy bien. Aquí tenemos otro pasaje de referencia, Lamentaciones 3:40, dice, examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos y volvámonos al Eterno. Eso es lo que el Todopoderoso espera. También en Ezequiel 18, 27, 28, y cuando el impío se aparta de la maldad que ha cometido y practica el derecho y la justicia, vean esto que importante. Cuando el impío se aparta de la maldad que ha cometido y practica el derecho y la justicia, salvará su vida. Porque consideró y se apartó de todas las transgresiones que había cometido, ciertamente vivirá y no morirá. Ahora, está hablando aquí de una persona que cuando habla de que había cometido, digamos, transgresión, cuando el impío se aparta de la maldad que ha cometido, ¿qué es maldad? ¿Qué podríamos considerar maldad? Bueno, es hacer todo lo malo delante del Creador, es ir en contra de los preceptos y los mandamientos del Todopoderoso. Pero ¿qué dice el profeta Ezequiel? Dice que cuando una persona, un impío, alguien malo, se aparta de su maldad y empieza a practicar el derecho y la justicia, ¿qué ocurre? Salva su vida. Estamos hablando de su vida de orden natural o espiritual, de ambas, de ambas. O sea que lo que el Todopoderoso quiere es que haya teshuvá, que haya arrepentimiento genuino y que las personas se vuelvan al Todopoderoso. Entonces estamos hablando de una persona que va por un camino dándole la espalda al Todopoderoso, pero viene y hace teshuvá, se arrepienta y se vuelve al Todopoderoso. Bien, Baruch Hashem. Dice el verso 15, no harás agravio en el juicio, ni complaciendo al pobre, ni favoreciendo al grande, con justicia juzgarás al prójimo. Este pasaje de referencia de Levítico 19:15, que en la parashá que estamos leyendo en este momento dice, no harás desviar el juicio, no habrás de ser condescendiente con conocidos, no habrás de aceptar soborno, ya que el soborno enceguece los ojos de los sabios y deteriora las causas justas. Por ejemplo, un juez puede preguntarle a una persona que llega como testigo, ¿usted tiene algún interés en este juicio? El juez le puede decir cuál es el interés suyo acá, por si, digamos, tuviera algún vínculo con aquella persona, tal vez que es el acusado. Entonces, el juez quiere saber realmente si lo que va a declarar va a ser objetivo o lo que intenta es favorecer a aquella persona. O al revés, si fuera, digamos, una persona que está incriminando a alguien de algo que no cometió, de un delito que no hizo. Entonces, siempre hay que practicar la justicia. Aquí en el verso 21 dice, no habrás de plantar aserá ningún árbol junto al altar de Adonai tu Elohim que hubiera hecho para ti, ni te habrás de erigir estela lo que repulsa a Adonai tu Elohim. Está hablando de que en los altares del Todopoderoso, o el altar del Todopoderoso, nunca se debía de poner, digamos, algún árbol, porque antes había una costumbre, digamos, de sembrar un árbol en honor a alguna deidad. Entonces el Todopoderoso dice, no harán así conmigo. Ninguna cosa profana van a poner cerca de un altar mío. Y tampoco dice, habrás de erigir estela de lo que repulsa a Adonai tu Elohim, donde ponían, digamos, por ejemplo, como esta imagen que vemos aquí. Entonces el Todopoderoso dice, cualquier instrumento de idolatría nunca estará cerca del lugar donde ustedes me adoren a mí. Baruch Hashem. Aquí tenemos estos pasajes de referencia, como en Ezequiel 20:28, que dice, los llevé a la tierra con respecto a la cual yo había alzado mi mano jurándoles que les habría de dar. Pero ellos vieron toda colina alta y todo árbol frondoso, y ahí sacrificaron sus víctimas y presentaron sus ofrendas que me indignan. Y ahí pusieron también su grato olor. Eso es en contra de lo que acabamos de leer, ¿verdad? Respecto a la idolatría, porque venían y escogían un árbol y hacían ahí sacrificios a esas deidades paganas. Isaías 44, 14, 15, derriba los cedros y escoge un ciprés o un roble y lo deja crecer entre los árboles del bosque. O planta un pino que la lluvia hace crecer. Al hombre le sirve de combustible. Hablando de una persona que viene y siembra un árbol y toma una parte para calentarse. Enciende un fuego y hornea pan, pero también labra un dios y lo adora y hace un ídolo y se postra ante él. De un árbol que él plantó, viene, hace todas esas cosas y también se hace un ídolo y lo adora. Usted lo ve hoy, por supuesto, lo ve totalmente ilógico, pero en el pasado esto
Para ellos tenía lógica. Muy bien, vamos a Deuteronomio capítulo 17. 17:1 No sacrificarás a YHVH tu Dios bueyes o corderos mutilados o deformes, porque es abominación para YHVH tu Dios. 2 Si en alguna de las ciudades que YHVH tu Dios te da, se halla en medio de ti algún hombre o mujer que hace lo malo ante YHVH tu Dios, quebrantando su pacto. 3 Dando culto a dioses ajenos y postrándose ante ellos, o ante el sol, o la luna, o el ejército de los cielos, y hace lo que yo he prohibido. 4 Y te los denuncian o te enteras, indagarás diligentemente. Y si resulta cierto que se ha cometido abominación tal en Israel, 5 Sacarás a tus puertas a ese o esa, al tal hombre o a la tal mujer que cometieron esa mala acción, y lapidarás con piedras a ese hombre o a esa mujer para que mueran. 6 Por declaración de 2 o 3 testigos será condenado a muerte el que deba morir. No podrá ser muerto por boca de solo un testigo. 7 La mano de los testigos será primero contra él para hacer que muera, y después la mano de todo el pueblo. Así extirparás el mal en medio de ti. 8 Si te resulta demasiado difícil juzgar algún asunto en tus ciudades, entre sangre y sangre, entre causa y causa, entre lesión y lesión, o en asuntos de pleitos, entonces te dispondrás y subirás al lugar que YHVH tu Dios haya escogido. 9 E irás a los sacerdotes levitas y al juez que haya en aquellos días, y consultarás, y te indicarán la sentencia del juicio. 10 Entonces actuarás según la sentencia que te hayan declarado desde aquel lugar que YHVH haya escogido, y cuidarás de hacer conforme a cuanto te hayan indicado. 11 Actuarás según la ley que ellos te instruyan, y según el juicio que te digan. No te apartarás ni a derecha ni a izquierda de la sentencia que te declaren. 12 El varón que proceda con soberbia, no obedeciendo al sacerdote establecido allí para servir a YHVH tu Dios, o al juez, tal hombre morirá. Así extirparás el mal en medio de Israel. 13 Y todos los del pueblo oirán y temerán, y no procederán más con soberbia. 14 Cuando entres en la tierra que YHVH tu Dios te da, y la tengas en posesión y habites en ella, y digas, quiero poner sobre mí un rey, como todas las naciones que están en mis alrededores. 15 Solamente podrás poner rey sobre ti a aquel que YHVH tu Dios haya escogido. Pondrás por rey sobre ti a uno de entre tus hermanos. No podrás poner sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. 16 Solo que él no debe aumentar para sí caballos, ni haga volver al pueblo a Egipto para multiplicar caballos, porque YHVH os ha dicho, no volveréis nunca por ese camino. 17 No aumentará para sí mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni acumulará para sí mucha plata y oro. 18 Y sucederá que, cuando se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un rollo, en presencia de los sacerdotes levitas. 19 Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, a fin de que aprenda a temer a YHVH su Dios, guardando todas las palabras de esta ley y de estos estatutos para cumplirlos. 20 A fin de que su corazón no se eleve sobre sus hermanos, y no se aparte del mandamiento ni a derecha ni a izquierda, para que él y sus hijos prolonguen sus días en su reino en medio de Israel. Amén. El verso 1, no habrá sacrificar ante Adonai tu Elohim buey o cordero que hubiese defecto en él, cualquier cosa imperfecta, ya que abominación ante Adonai tu Elohim es. Está muy claro, ¿no? Está muy claro, pero aquí vamos a recalcarlo con algunos pasajes. Proverbios 3:9 dice, honra al Eterno con tu hacienda y con lo mejor de todos sus productos. Así se henchirán tus graneros de abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Dice que hay que honrar al Todopoderoso con lo mejor de todos nuestros productos. Bueno, en aquel tiempo la mayoría de las personas vivían de la agricultura, pero hoy nosotros podemos dar lo mejor de lo que nosotros podemos dar al Creador. O sea, darle lo mejor en el sentido puede ser de nuestro tiempo y también de nuestras finanzas, donde podemos usarlas para hacer sedacá, para ayudar al prójimo y para honrar al Todopoderoso a través de esta sedacá, debido a que hoy pues no hay Beit HaMikdash, no hay sagrado templo, y entonces, pero podemos hacerlo así, digamos, ayudando al prójimo a través de esto
Y entonces lo que hacemos es bendecir el nombre del Todopoderoso. O sea, cuando nosotros hacemos este acto de justicia, actos de caridad, pues lo que hacemos es elevar el nombre del santo y bendito es. Dice este pasaje de referencia de Job 35:7. Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? ¿Qué es lo que significa? O sea, ¿cuál es el significado de este pasaje? Si fueres justo, ¿qué le darías a él? Entonces, cuando estamos hablando de esta justicia, cuando estamos hablando de ser justos con el Todopoderoso, cuando nosotros recibimos absolutamente todo del Todopoderoso, ¿qué sería lo justo? Bueno, que le diéramos absolutamente todo a Él, que siempre lo mejor de nuestra vida sea para Él, nuestra alabanza, nuestros medios económicos para el servicio de Hashem, para que más personas vengan al conocimiento del Eterno, darle lo mejor de nosotros, si fuéramos justos, o sea, consagrándonos por completo y en plenitud al Todopoderoso. Por eso dice Job, si fuera justo, ¿qué le darías a él? ¿O qué recibiría él de tu mano? Bueno, si fuéramos justos realmente, dado que recibimos todo de él, pues tendríamos que dar lo mejor de todo lo que somos. Da lo mejor de ti al Eterno. ¿Sí? Tenemos que dar lo mejor de nosotros al Eterno. Yo te pongo, por ejemplo, digamos, este ejemplo. Una persona que viene y se pone al frente de un televisor durante 2 horas viendo una película. Incluso hay películas que duran hasta más. Y entonces, viendo una película de 2 horas, hora y media. Pero resulta que cuando llega tu tiempo de hipodedut, cuando llega tu tiempo de hacer tefilá, de hacer plegaria delante del Todopoderoso, resulta que dices, uy, tengo mucho sueño, voy a dar gracias y me acuesto. ¿Crees que estás dando lo mejor al Todopoderoso? ¿Pudiste estar 2 horas frente a un televisor en algo que te da, si acaso, entretenimiento, que no te va a ayudar como persona, que no te va a traer ninguna bendición a tu vida? Pero entonces cuando vamos a hacer nuestra tefilá, cuando vamos a hacer nuestras oraciones, cuando vamos a hacer nuestra plegaria, como nos dio mucho sueño, entonces 5 minutos de plegaria contra 2 horas frente al televisor. ¿Te parece justo? ¿Te parece que le estás dando lo mejor al Todopoderoso? Por supuesto que no. Y te fuera anunciado y lo oyeras, y habrás de inquirir diligentemente, y he aquí que es verdad que ha quedado establecida la cosa, se ha hecho abominación en Israel. Estamos hablando de un acto de idolatría. Dice, si te fuera anunciado, ok, y escuchaste, habrás de inquirir diligentemente. Y aquí que si es verdad lo que se ha establecido y se ha hecho abominación en Israel, entonces, ¿cómo se procede? ¿Qué es lo que hay que hacer? La mano de los testigos será primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal de en medio de ti. Qué drástico, podrían decir algunas personas, ¿verdad? Qué drástica esa decisión. Bueno, déjame decirte que el Todopoderoso establece esto, un estándar muy alto para el pueblo de Israel, donde le dice que él tiene que ser un pueblo kadosh, un pueblo apartado, separado, donde no tiene que haber ningún tipo de idolatría. Y resulta que una persona que está en medio del pueblo de Israel, que sabe que es un pueblo que ha sido llamado para ser kadosh delante del Todopoderoso y a la vista de los pueblos y las naciones, se le ocurre empezar a hacer esta abominación, idolatría en medio de el pueblo de Israel, donde la presencia del santo y bendito habita. Entonces el Todopoderoso dice, bueno, la mano de los testigos será primero sobre él y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Qué es lo que el Todopoderoso está buscando? Es que todas las personas sepan, porque esto no es que el Todopoderoso dice, bueno, voy a hacer esto. Voy a ver si alguien hace lo malo, y si alguien hace lo malo, entonces lo voy a juzgar de esta manera. No, el Todopoderoso lo que hace es que precisamente da los preceptos y los mandamientos para que la gente sepa que esto no se puede hacer en medio de Israel, y que el Todopoderoso quiere que todos los pueblos y todas las naciones alrededor del mundo lo honren, lo obedezcan y les vaya bien en su vida. Y bueno, el Todopoderoso establece que esa persona tenía que morir. Aquí tengo este pasaje de referencia de unos capítulos mucho más
adelante, que no vamos a leer el día de hoy, pero dice, maldito el que derramare sangre inocente, y todo el pueblo responderá amén. Entonces, cuando dice, maldito todo aquel que derramara sangre inocente. Entonces, ¿por qué el Todopoderoso dice, ok, entonces los testigos serán los primeros en dar la sentencia capital al transgresor? Los testigos, ¿por qué? Porque lo que el Todopoderoso también quiere es que haya un juicio justo. Por lo tanto, si realmente aquello sucedió, entonces las personas que dijeron que esa persona había cometido esa abominación serían los primeros en poner la mano sobre él. Pero dice Devarim 27:25, maldito el que derramare sangre inocente. Entonces, ¿qué ocurre? Aquellas personas que daban ese testimonio estaban claros de que si daban un testimonio falso y estaban derramando sangre inocente, la maldición iba a venir sobre sus vidas. ¿Estamos claros? Por eso, aquellas personas, bueno, usted dijo que esta persona hizo esto, usted también lo dice. Ok, entonces su mano será sobre él. Imagínese que alguien quiera hacerle daño a una persona y dice algo falso de esta persona, pero entonces le dicen, ok, entonces esa persona hizo eso, sí, y usted también dice que lo hizo, sí. Ok, perfecto. Entonces, ustedes van a ser los primeros en castigarlo. Aquellas personas tal vez no tendrían el valor para hacerlo y tendrían que desdecirse de lo que habían dicho. Entonces, esa es la razón por la que el Todopoderoso dice, bueno, los testigos serán los primeros en poner su mano, porque esto vendría a ratificar que lo que se había dicho era cierto. Esa es la intención. Verso 12. Y el hombre que procediere con soberbia, no escuchando al sacerdote que está para ministrar ahí delante del eterno tu Elohim, o al juez, el tal varón morirá y quitarás el mal de Israel. Hoy estamos viendo mucha violencia en el mundo y yo tengo una imagen aquí preparada respecto a eso. Muchas personas dicen que las leyes a veces son tan suaves que lo que promueven es que cualquier persona haga lo que le da la gana. Incluso quitarle la vida a un ser humano por quitarle un teléfono celular o por quitarle, no sé, a algo de valor. No les importó derramar sangre inocente. Aquí dice, una manzana podrida pudre a las demás. Proverbios 12:26, el justo es guía para su prójimo, pero el camino de los impíos lo extravía. Entonces, ¿qué es lo que el Todopoderoso pretende? Hay una expresión que dice, el que con lobos anda, aullar aprende, ¿cierto? ¿Sabían ustedes qué es lo que ocurre cuando una manzana está podrida? ¿Por qué se pudren todas las demás? Porque resulta que esta fruta expide un gas que hace que las otras se maduren y que también puedan podrirse. Entonces, cuando una persona que hace lo malo delante del Todopoderoso, que es una persona rebelde, que es una persona que no hace la voluntad del Todopoderoso, que va en contra de los preceptos y mandamientos del Todopoderoso, eso, si tú estás cerca de una persona así, ¿verdad? También hay otra expresión, ¿verdad? Que dime con quién anda o dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces el Todopoderoso dice, tenemos que cortar de raíz, tenemos que cortar de raíz. Y el proverbio dice, el justo es guía para su prójimo, pero el rasha, el malvado, puede ser guía para el prójimo. Sí, un guía, pero para el extravío, para el mal, para la iniquidad. Dice el 15, designar habrás de designar sobre ti un rey, el que haya de elegir a Adonai tu Elohim, de en medio de tus hermanos habrás de designar sobre ti un rey. No podrás poner sobre ti extranjero que no sea tu hermano. Por ejemplo, la constitución política de los países establecen, digamos, en este caso, quién puede ser una persona que pueda ser presidente de la república. Entonces, la Torá enseña que un rey, para poder ser rey, tenía que ser un miembro de Israel, una persona de Israel, una persona israelita 100%. Dice, no podrá ser un extranjero. Por ejemplo, aquí en Costa Rica, de donde estamos transmitiendo, una persona no puede ostentar el cargo de presidente si no nació en Costa Rica. Puede ser una persona que haya adquirido la nacionalidad costarricense. Pero si esa persona no es nacido en Costa Rica, aunque tenga cédula costarricense, no puede ostentar el cargo de presidente, porque para poder ser presidente tiene que haber nacido en el país. Entonces estamos viendo algo muy parecido, algo muy similar a lo que el Todopoderoso estableció en la Torá para el pueblo de Israel, donde hoy hay otras naciones como Costa Rica, como les digo, que una persona para poder ser presidente
de Costa Rica no puede ser naturalizado. Tiene que ser una persona 100% costarricense, o sea, haber nacido en el país. Vemos cómo la Torá ha trascendido incluso a la constitución política de los países. Verso 17, ni aumentará para sí mujeres, porque su corazón no se desvíe, ni plata ni oro acrecentará para sí en gran manera. ¿Por qué? Porque está hablando del rey, está hablando de la persona que llegará a ser rey. Entonces dice, no podrá esta persona llenarse ni de mujeres y tampoco de plata ni oro. ¿Por qué? Porque eso va a desviar su corazón. Aquí tenemos Primera de Reyes, un pasaje de referencia que habla de Salomón, Shlomo. El Melec es Shlomo, Shlomo Melec. Y ya que Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto como el Eterno, su Elohim, como el corazón de su padre David. Dice, no era perfecto con el Eterno, su Elohim, como el corazón de su padre David. Entonces, ¿cómo podemos ver? Salomón, Shlomo, hizo lo incorrecto delante del Todopoderoso. Incluso el Todopoderoso estableció esto que estamos leyendo aquí en la Torá, donde dice no tendrá que hacerse de mujeres y tampoco tendrá mucho dinero. ¿Por qué? Porque esto podía desviar el corazón del rey, así como pasó con el rey Salomón. Verso 18, y será que al asentarse él sobre el trono de su reino, deberá escribirse la repetición de la Torá sobre el rollo de ante los Coanín de la tribu de Leví. Entonces, esta imagen corresponde a Israel, una imagen de Israel. Y entonces dice que el Melec, el rey, tenía que tener una copia de la Torá. Dice el verso 19. La tendrá consigo para leerla todos los días de su vida, para aprender a reverenciar al Eterno su Elohim, para guardar todas las palabras de esta Torá, de esta ley, y poner estas normas por obra, que por cierto, Torá no significa ley, significa instrucción. Lo que pasa es que la han traducido de manera errónea y le han puesto ley, pero realmente Torá significa instrucción. Y dice esta imagen con un signo de interrogación enorme, ¿cuál era la razón para que el rey escuchara la Torá? Instrucción o ley, como les decía. Y aquí vamos a ver unos ejemplos. Dice, y ella estará con él y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a venerar a Adonai, lo que leíamos ahora. Y entonces aquí tenemos, dice Segunda de Reyes 22:10, y Safán, el escriba, declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilisías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. ¿Y qué ocurrió? Y sucedió que cuando el rey Josías hubo oído la palabra del libro de la ley, de la Torá, dice, rasgó sus vestiduras. ¿Por qué? Porque estaban leyendo la palabra del Todopoderoso y es muy posible que dijo, bueno, hemos ido por el camino erróneo. Y aquí tenemos en Segunda de Crónicas 17, 3 y 6, hablando del rey Josafat. Se afirmó en el camino de Elohim, hizo lo recto ante los ojos de Hashem, anduvo en los caminos de su padre David y no se apartó, haciendo lo recto a los ojos del Eterno, fortificó las ciudades de Yehudá y puso en ellas guarniciones y fortificó a Yehudá en temor de Hashem y el corazón de todo Judá, y fue dado a buscar a Hashem y se dieron a buscar la Torá de Hashem y hubo paz en su tierra. Entonces, esa es precisamente la razón. Imaginémonos los presidentes del mundo cumpliendo los preceptos y los mandamientos del Todopoderoso. Imagínese usted qué clase de mundo tendríamos hoy. Sería un mundo maravilloso. ¿Por qué? Porque todos estarían haciendo la voluntad del Creador, practicando la justicia, yendo detrás de la justicia. Maravilloso. Por eso el rey de Israel tenía que tener su propia copia de la Torá para leerla, para estudiarla y para practicarla y ponerla por obra en su servicio, número uno, en su servicio al Todopoderoso y en su servicio al pueblo de Israel. Baruch Hashem. Vamos al capítulo 18. 18:1 Los sacerdotes levitas, toda la tribu de Leví, no tendrán porción ni heredad con el resto de Israel. Se mantendrán de las ofrendas ígneas a YHVH y comerán de la heredad de él. 2 No tendrán herencia entre sus hermanos. YHVH es su herencia, como se lo tiene dicho. 3 Este pues será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de parte de los que ofrecen como sacrificio buey o cordero,
Se dará al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. 4. Le darás las primicias de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y del primer esquileo de tus ovejas. 5. Porque YHVH tu Dios lo ha escogido a él y a sus hijos de entre todas tus tribus, para que ministren en el nombre de YHVH para siempre. 6. Cuando un levita salga de alguna de tus ciudades, de cualquier parte en Israel donde resida, y llegue con todo el deseo de su alma al lugar que YHVH haya escogido. 7. Él ministrará en el nombre de YHVH su Dios como cualquiera de sus hermanos levitas que están allí delante de YHVH. 8. Comerán porciones iguales, aparte de la venta de sus patrimonios familiares. 9. Cuando entres en la tierra que YHVH tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de aquellas naciones. 10. No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, esto es, que sea sortílego o hechicero. 11. Ni encantador, ni médium o mago, ni evocador de muertos. 12. Porque cualquiera que hace estas cosas es abominable a YHVH, y por causa de esas abominaciones YHVH tu Dios los expulsa de delante de ti. 13. Perfecto serás delante de YHVH tu Dios. 14. Porque estas naciones que vas a desposeer, escuchan a brujos y a hechiceros, pero a ti no te ha permitido esto YHVH tu Dios. 15. YHVH tu Dios te levantará un profeta como yo de en medio de ti, de entre tus hermanos. A él escucharéis. 16. Conforme a todo lo que pediste a YHVH tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a escuchar la voz de YHVH mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. 17. Entonces YHVH me dijo, bien está lo que han hablado. 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le ordene. 19. Y sucederá que cualquiera que no obedezca a mis palabras que él hablará en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas de ello. 20. Pero el profeta que tenga la presunción de hablar en mi nombre palabra que yo no le haya mandado decir, o que hable en nombre de otros dioses, el tal profeta morirá. 21. Y si preguntas en tu corazón, ¿cómo podremos conocer la palabra que no ha hablado YHVH? 22. Cuando el profeta hable en nombre de YHVH, y lo que dijo no suceda ni se verifique, es palabra que no ha hablado YHVH. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Baruch Hashem. Bueno, dice, no habrá para los Coanín ni los Levín, de la tribu de Levín, y parte de heredad con Israel. ¿Por qué? Porque dice que el Todopoderoso es su heredad. Por eso, los diezmos eran precisamente para venir, no solamente para mantener el Beit HaMikdash en perfectas condiciones, sino también para que los Coanín y los levitas pues tuvieran, ¿verdad? Que comer, ¿verdad? Tuvieran para sustento. Dice, pero heredad no habrá para él en medio de sus hermanos. Adonai es su heredad. También vimos cómo el Todopoderoso dice no a la idolatría. Y no necesariamente la idolatría es, por ejemplo, como cuando una persona tiene una imagen. Hay personas hay objetos que se convierten en idolatría para ellos. Y el Todopoderoso dice, no tendrás otros Elohim delante de mí. También el Todopoderoso nos habla de que no a los sacrificios humanos. El Todopoderoso está en contra de los sacrificios humanos, algo que hoy en día algunas religiones promueven. Hay algunas religiones que lastimosamente promueven eso y dicen que, digamos, alguien puede venir a morir por ellos y que a través de eso, ¿verdad? Ellos pueden recibir perdón de sus faltas, cosa que también va en contra de lo que los profetas han hablado, porque nadie puede tomar la culpa de otro. Vemos aquí, dice, no se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o que sea argorero o hechicero. Entonces, ¿qué significa no se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego? ¿Era que los pasaban por el fuego? No, era que los ofrecían a sus deidades paganas. Por ejemplo, ¿verdad? A uno de ellos, y lo digo solamente para que usted lo sepa, porque no debemos de poner nombres de dioses falsos en nuestra boca, pero por ejemplo el Molec era una de esas deidades a las que ofrecían
a sus hijos. Precisamente, ¿verdad? Dice, no se ha hallado en ti que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. No importa si fuera por el fuego, o sea, cualquier sacrificio, cualquier tipo de sacrificio estaba definitivamente en contra de lo que el Todopoderoso ha establecido. Y aquí vemos un pasaje de Baikra 18:25, que dice, la tierra se contaminó y yo castigué su pecado sobre ella y la tierra vomitó a sus habitantes. Hablando de la tierra, ¿verdad?, que ellos van a poseer. Una de las razones por las que el Todopoderoso saca a estos pueblos de la tierra de Canaán y se la da al pueblo de Israel, precisamente una de las razones más grandes es la idolatría y las abominaciones que se practicaban. Y aquí, en la parte de abajo, he puesto lo que Hashem, el Eterno, el Todopoderoso, aborreció ayer, hoy no lo va a recibir. Y como les decía, hay religiones que dicen y que hablan de un sacrificio como algo positivo, cuando más bien esto es abominación al Todopoderoso. Y aquí dice, ni el demonólatra, ni el que consulta a nigromante o sartílego, ninguna de estas prácticas, dice, ya que abominación ante Adonai es todo lo que ellos practican. Y por causa de estas abominaciones, Adonai tu Elohim los expulsa a ellos ante ti. Todas estas prácticas que habían en esos pueblos. Después dice en el verso 15, el Eterno tu Elohim levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. Y sí, el Todopoderoso levanta profetas, dice que levantarían profeta o un profeta como Moisés. Pero claro, levantó el Todopoderoso profetas. Tenemos grandes profetas en el Tanakh, pero ninguno como Moisés. Eso lo dice la Torah. Nunca se levantó un profeta como Moisés. Dice el verso 22, cuando un profeta habla en el nombre del Eterno, si las cosas no acontecen y se cumple esa palabra que el Eterno no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. En las religiones hoy en día hay muchos que se hacen llamar así profetas. Por supuesto que los profetas del Eterno son los que están en la Escritura. Y aquí tenemos una lista. Profetas de la Torá y el Tanakh, Moisés, Aharón, Miriam, Eldad, Medad, Pinjas. Tenemos a Josué, Débora, Samuel, Gad, Natán, David, Shlomo, Edutón, Ahías, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Elías, Eliseo, Shemaía, Micaía, Zacarías, Ben Yehudía, Osea, Joel, Amós, Abdías, Joná, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Sejarjá, Malají, todos ellos profetas del Eterno. Aquí tenemos un pasaje de referencia, Josué 23:6, dice, esforzados pues mucho a guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ellos ni a la diestra ni a la siniestra. Que por cierto, cuando se habla de la ley de Moisés, no es la ley de Moisés, porque muchas religiones, queriendo menospreciar la Torá, dicen es la ley de Moisés, no es la ley de Moisés. Y pongo este pasaje así para entonces precisamente referirme a ello, porque es la Torá, que fue dada por el Eterno a Moshe para que él la transmitiera al pueblo de Israel. No es la ley de Moisés. Lo consecuente de los verdaderos profetas, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque vemos hoy en día religiones que hablan de profecías y profecías que contradicen totalmente lo que los profetas del Creador, los profetas del Eterno, dijeron. En cambio, vemos que los profetas del Todopoderoso siempre fueron consecuentes todos con lo que hablaban de parte del Creador. Primera de Samuel 6 dice, y dijo Samuel al pueblo, el Eterno, el que hizo a Moshe y a Aarón, y el que hizo subir a vuestros padres de la tierra de Misraín, cuando Jacob vino a Misraín y vuestros padres clamaron al Eterno, el Eterno envió a Moshe y a Aarón, y sacaron a vuestros padres de Misraín y los establecieron en este lugar. Y vemos aquí los diferentes profetas hablando. Isaías 63:12. El que los guió por la diestra de Moshe con el brazo de su gloria, el que rompió las aguas delante de ellos, haciéndose así, nombre perpetuo. Aquí está hablando el profeta Isaías. Aquí Daniel nuevamente tenemos, dice, y todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no oír tu voz, por la cual ha fluido sobre nosotros la maldición, el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Elohim, porque contra él pecamos, contra el Eterno pecamos. Acordados de la ley de Moshe,
mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y derechos míos sobre toda Israel. Siempre diciendo la ley de Moisés, no es la ley de Moisés, es la ley que el Todopoderoso le dio a Moisés. Te hice subir de la tierra de Misraín, aquí tenemos Miqueas, te hice subir de la tierra de Egipto, te redimí de la casa de servidumbre y envié delante de ti a Moshe y a Aarón y a Miriam, que también era profeta. Ahora, ¿qué es ser un profeta? El profeta bíblico, como hemos dicho, es un hombre. En primer lugar, es un hombre, es un ser humano inspirado, inspirado que recibe una palabra del Eterno para transmitirla al pueblo y a sus dirigentes respecto a una cuestión que siempre tiene que ver con la justicia social y la fidelidad al Eterno y su servicio a Él. Sí, y su servicio al Todopoderoso. Muy bien. Aquí es muy importante indicar, aquí es muy importante indicar que los profetas de parte del Creador, los profetas de parte del Creador siempre hablaron, por decirlo así, lo mismo, siempre fueron hablando lo que decía uno, el otro lo ratificaba. Nunca hubo contradicción entre ellos. Muy bien, vamos al capítulo 19. 19:1 Cuando YHVH tu Dios haya destruido las naciones cuya tierra YHVH tu Dios te da, y tú las hayas desplazado, y habites en sus ciudades y en sus casas. 2 Te reservarás 3 ciudades en medio de la tierra que YHVH tu Dios te da en posesión. 3 Prepararás el camino de acceso, y dividirás en 3 partes el territorio de tu tierra que YHVH tu Dios te hace heredar, para que huya allí todo homicida. 4 Y este será el caso del homicida que se refugia allá para salvar la vida, quien mate a su prójimo sin intención, y sin que lo haya aborrecido anteriormente. 5 Tal como el que va con su prójimo al bosque a cortar leña, y al blandir con su mano el hacha para cortar el árbol, el hierro se desprende del mango y alcanza a su prójimo, y muere. Ese podrá huir a cualquiera de esas ciudades para conservar la vida. 6 No sea que el vengador de la sangre persiga al homicida, mientras esté enardecido su corazón, y, por ser largo el camino, lo alcance y le quite la vida, no siendo él digno de muerte ya que no lo aborrecía anteriormente. 7 Por tanto yo te ordeno, diciendo, te reservarás 3 ciudades. 8 Y si YHVH tu Dios ensancha tus fronteras, tal como lo juró a tus padres, y te da toda la tierra que habló a tus padres que te daría. 9 Si guardas todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy para ponerlos por obra, amando a YHVH tu Dios y andando en sus caminos todos los días. Entonces te podrás agregar 3 ciudades más sobre aquellas 3. 10 Así no se verterá sangre inocente en medio de tu tierra que YHVH tu Dios te da en herencia, ni recaerá sobre ti sangre alguna. 11 Pero cuando haya alguno que aborrezca a su prójimo y lo aceche, y levantándose contra él lo hiera mortalmente, de modo que muera, y huya a una de aquellas ciudades. 12 En tal caso, los ancianos de su ciudad enviarán a prenderlo de allí y lo entregarán al vengador de la sangre para que muera. 13 No se compadecerá tu vista de él. Así limpiarás de Israel la sangre inocente, para que te vaya bien. 14 No desplazarás el lindero de tu vecino, que fijaron tus antecesores, en la herencia que has de poseer, en la tierra que YHVH tu Dios te da en posesión. 15 En cualquier caso de pecado, culpa o delito que se haya cometido, el testimonio de uno solo no bastará contra nadie. Solo por la deposición de 2 testigos o 3 testigos se podrá fallar una causa. 16 Cuando surja contra alguien un testigo de cargo para acusarlo de una transgresión. 17 Los 2 hombres que tienen el litigio se presentarán ante YHVH, delante de los sacerdotes y jueces que haya en aquellos días. 18 Los jueces indagarán bien. Si resulta que aquel testigo es un testigo falso, y que ha calumniado a su hermano, 19 Le harás lo que él intentaba hacer a su hermano. Así extirparás el mal de en medio de ti. 20 Y los demás, al enterarse, escarmentarán y no volverán a cometer maldad semejante entre los tuyos. 21 No le tendrás compasión, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Muy bien. Aquí el Todopoderoso establece un sistema y establece que habían 3 ciudades que eran llamadas ciudades de refugio. Dice, te reservarás 3 ciudades en medio de la tierra de Adonai tu Elohim, que te da en posesión. ¿Y cuál era el motivo y la razón de estas ciudades de refugio?
era para que una persona que había cometido, digamos, eh, esta muerte, que había causado la muerte de otra persona, tenía que ir a esa ciudad de refugio. ¿Para qué? Para que, digamos, lo que conocemos como el vengador de la sangre, que era algún familiar de la persona que había fallecido, podía quitarle la vida a esta persona. Entonces, esta persona tenía que huir a esa ciudad, que era la ciudad de refugio. Y entonces, esta persona se quedaba ahí hasta que él pudiera ser presentado ante un juzgado, ante el juez, para ver, digamos, si realmente existía alguna razón por la cual esta persona quiso hacerle daño y causarle la muerte a esa persona. Y entonces iba a esa ciudad de refugio. Una vez que se daba el juicio y se llegaba a la conclusión que esta persona no había causado la muerte de aquella otra persona adrede, o sea, que no había sido un homicidio, entonces esa persona se quedaba en esa ciudad de refugio. ¿Por qué? Porque esto era el ticún, esto era la reparación. Porque muchas personas enseñan con respecto, digamos, a el arrepentimiento cuando se hace un daño a una persona, pero no hablan del ticún, no hablan de la reparación. Como alguien que viene y le roba un dinero a una persona y dice, mira, me arrepiento de haber tomado tu dinero, pero no se lo paga, no le devuelve el dinero. Entonces, desde la perspectiva de la Torá, desde la perspectiva del pueblo de Israel, eso no está completo. No puede haber realmente una teshuvá real si no hay tikkun, si no hay reparación. Corte, orden jurídico, ley. ¿Sí? El Todopoderoso quiere establecer eso en medio del pueblo de Israel. Y aquí dice, las ciudades de refugio estaban bien situadas y tenían caminos en buen estado y señalados para que las personas pudieran llegar sin ningún problema. Dice, pero cuando hubiera un hombre que odia a su prójimo y lo acechare y se levantare contra él y lo hiriera de muerte y muriere y estuviera alguna de estas ciudades, mandarán los ancianos de su ciudad y lo prenderán a él desde ahí y lo entregarán a mano del Redentor de la sangre y habrá de ser muerto. En este caso, estamos hablando de una persona que realmente cometió aquel acto de homicidio, o sea, porque realmente quería matarlo, quería hacerle daño. Dice acá al lado izquierdo, porque el mandamiento es lámpara y luz a nuestros pies, es tu palabra lumbrera a nuestro camino. Y sí, definitivamente que si las personas cumpliéramos los preceptos y los mandamientos del Todopoderoso, pues no habría tantos actos de violencia como hoy en día vemos. Vemos aquí, por ejemplo, personas que están siendo llevadas por la policía. Vemos personas tiradas en el piso. Vemos personas disparando de una motocicleta. ¿Por qué? Porque todo eso se está dando. Porque hoy en día es muy fácil para una persona, digamos, el sicariato es algo terrible que está sucediendo. A una persona le pagan por quitarle la vida a una persona y resulta que esta persona va a la cárcel y termina su, digamos, de cumplir una condena y después regresa sin ningún problema. El Todopoderoso estableció que no, en el caso de que una vida fuera quitada, se le tenía que quitar la vida a aquella persona que había provocado esa muerte. Entonces, imaginémonos si hoy en día estableciéramos de esa manera las leyes en el mundo, donde estas personas van y le quitan la vida sin más ni más. O sea, sin ningún remordimiento van y le quitan la vida a una persona inocente por robarle algo, por quitarle algo de valor, le quitaron la vida, ¿sí? Entonces, qué es lo que habría que hacer? Bueno, precisamente también aplicar la pena capital. Dice, no harás retroceder la demarcación del territorio de tu prójimo, lo que han demarcado los antecesores en tu heredad, que habrás de heredar en la tierra de Adonai, que te concede a ti para poseer, hablando de los límites, ¿verdad? De no hacer este acto de injusticia. Dice el verso 15, no podrá prevalecer un testigo único contra un hombre por cualquier delito o cualquier ofensa, en cualquier ofensa que ofendiere. Por la palabra de dos testigos o de tres testigos podrá sostenerse el cargo. Sí, es lo que hablamos, es la palabra de uno contra la palabra de otro. No puede ser así. Entonces, el Todopoderoso establece que para poder que una persona fuera juzgada, tendría que ser por el testimonio de dos o más testigos. Eso es muy importante, dice, y no perdonará tu ojo vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Bueno,
¿A qué se refiere esto? Hay algo que se llama la ley del talión. ¿Qué significa idéntico? La ley del talión en latín dice, del latín, lex talionis. Es la denominación tradicional de un principio jurídico de justicia retributiva, en que la norma imponía un castigo que se identificaba con el crimen cometido, obteniéndose la reciprocidad. El término talión deriva de la palabra latina talos o tale, que significa idéntico, o semejante, de donde deriva la palabra castellana tal, de modo que no se refiere a una pena equivalente, pero que tampoco se puede aplicar de manera literal, sino una compensación por el daño sufrido. Y eso es algo muy importante que tenemos que hacer, digamos, ver, donde lo que se trata de esta ley es una ley de la compensación. En el caso de una vida, que sí, un homicida, pues sí se le quitaba la vida, pero cuando estamos hablando de otro tipo de situaciones, por ejemplo, donde dice ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, está hablando de una situación donde cuando una persona había sufrido un daño por otra persona, esta persona tenía que compensar ese daño. Porque imagínense lo delicado que sería una persona que, por ejemplo, sin querer, le dañó el ojo a su prójimo, sin querer. Entonces, ¿qué ocurriría? Vendría el prójimo a intentar sacarle el ojo a su hermano para tener, digamos, esta ley de la compensación. ¿Se imagina usted hacer eso hoy en día? No podría ser que alguien que, por ejemplo, tratara de realizar esa compensación quitándole el ojo a su prójimo, le causara la muerte. Entonces, ¿qué ocurriría? Entonces habría que juzgar a esta persona porque lo que tenía que hacer era quitarle el ojo nada más, pero al final terminó quitándole la vida. Entonces esta persona ahora se tendría que juzgar y quitarle la vida a esta persona también. Entonces no se refiere, digamos, literal a eso, sino se trata de una compensación. Muy bien, para ir terminando, vamos al capítulo 20, los versos correspondientes hasta el verso 9. 20:1 Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, y veas caballos y carros y gente más numerosa que tú, no tengas temor de ellos, porque YHVH tu Dios está contigo, el mismo que te hizo subir de la tierra de Egipto. 2 Y será que cuando os acerquéis para entablar combate, el sacerdote se adelantará para arengar al pueblo. 3 Y les dirá, oye, oh Israel, hoy vosotros presentáis batalla al enemigo. No desmaye vuestro corazón. No temáis, ni os acobardéis, ni tembléis ante ellos. 4 Porque YHVH vuestro Dios avanza a vuestro lado, luchando a vuestro favor contra vuestros enemigos, para daros la victoria. 5 Después los oficiales hablarán al pueblo, diciendo, quien haya edificado una casa y no la haya estrenado, que se retire y vuelva a su casa, no sea que muera en combate, y la estrene otro. 6 Quien haya plantado una viña y no la haya vendimiado todavía, que se retire y vuelva a su casa, no sea que muera en combate, y la vendimie otro. 7 Quien esté comprometido con una mujer, y aún no la ha poseído, que se retire y vuelva a su casa, no sea que muera en combate, y algún otro la posea. 8 Y los oficiales volverán a hablar al pueblo, y dirán, quien tenga temor y esté acobardado, que se retire y vuelva a su casa, no sea que contagie su cobardía al corazón de sus hermanos. 9 Y cuando los oficiales hayan terminado de arengar al pueblo, designarán a los jefes de huestes que encabezarán al pueblo. 10 Cuando te acerques para atacar una ciudad, primero proponle la paz. 11 Y si te responde, paz, y te abre las puertas, todos sus habitantes te servirán en trabajos forzados. 12 Pero si no acepta tu propuesta de paz y entabla batalla contra ti, entonces le pondrás sitio. 13 Y cuando YHVH tu Dios la entregue en tu poder, matarás a filo de espada a todos sus varones. 14 Y tomarás para ti las mujeres, los niños, el ganado y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín, y te alimentarás del botín de tus enemigos, los cuales YHVH tu Dios te entregó. 15 Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones. 16 Pero de las ciudades de estos pueblos que YHVH tu Dios te da por herencia, no dejarás con vida a ninguna persona. 17 Dedicarás al exterminio al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como YHVH tu Dios te ha mandado. 18 A fin de que no os enseñen a imitar todas las abominaciones que cometen en honor de sus dioses, y así pequéis contra YHVH vuestro Dios.
19. Si tienes que sitiar largo tiempo una ciudad antes de tomarla por asalto, no destruyas su arbolado a hachazos, porque comes de sus frutos. No los tales, porque los árboles del campo no son hombres para que los trates como a los sitiados. 20. Solo el árbol que tú sabes que no es un árbol frutal, lo podrás destruir y talar para construir con él obras de asedio contra la ciudad que te hace la guerra, hasta que la derribes. Bueno, aquí lo que estamos viendo son las leyes para la guerra, donde el Todopoderoso establece cómo se tenía que hacer en el tiempo de guerra contra los enemigos de Israel. En el verso 8 dice, y volverán los alcaldes a hablar al pueblo y dirán quién es hombre medroso y cobarde. Está hablando de aquellas personas que eran invitadas a salir a la guerra, pero que de alguna forma pues no eran personas que tenían el valor para salir a la guerra, entonces se les decía que mejor no salieran a la guerra para no hacer, ¿verdad? Que sus compañeros pues también tuvieran temor. Dice el verso 10, cuando te acercares a una ciudad para combatirla, le intimarás paz. Lo primero que se ofrecía era paz. Dice el verso 11, si te responde con paz y te abre sus puertas, toda la gente que se halla en ella te rendirá tributo laboral y ellos te servirán. Al final, ¿verdad? Recuerden que cuando las personas se convertían, digamos, en sus servidores, hemos aprendido que una persona se le tiene que dar un buen trato, ¿ok? Se le tiene que dar un buen trato. Dice el verso 18, para que no os enseñen a hacer según todas las abominaciones que ellos hacen a sus dioses y pequéis contra el Eterno vuestro Elohim. Por eso el Todopoderoso decía que se tenían que dar al exterminio a estas personas para que estas personas no inclinaran el corazón del pueblo de Israel a hacer cosas abominables delante del Todopoderoso. Dice, cuando asediares una ciudad muchos días para combatirla contra ella, para tomarla, no habrás de dañar sus árboles. ¿Por qué dice? Porque los árboles son para comer. Ellos te servirán para que te alimentes y no son hombres para que los asedies. Aquí vemos esta imagen donde dice, está prohibido por Hashem, no lo hagas. Es interesante porque resulta que en las religiones hablan de un personaje que destruyó un árbol porque no tenía fruto. Transgredió la Torá. Porque dice el Todopoderoso que no hay que destruir los árboles frutales. Y no solamente en tiempo de guerra. O sea, porque alguien podría decir, es que se habla en el tiempo de guerra. No. En todo tiempo los árboles no se deben de destruir. Pero existe ese relato de un personaje que vino y destruyó un árbol frutal o una cosa que sí, era un árbol, ¿verdad? Porque no tenía frutos. Y entonces la destruyó. No le pegó un hachazo, dice que le maldijo. Lo interesante de esto es que el Todopoderoso prohíbe destruir. Y aquí vemos esta imagen muy bonita, donde vemos un árbol con una carita feliz. Dice, el Eterno nos manda a cuidarlos y no a destruirlos. Muy bien, ahora sí, vamos al capítulo 21 y final de este estudio. 21:1 Si en la tierra que YHVH tu Dios te da para que la poseas, es hallado alguien asesinado, tendido en el campo, sin que se sepa quién lo asesinó. 2 Entonces saldrán tus ancianos y tus jueces y medirán la distancia a las ciudades que circundan a la víctima. 3 Y será que la ciudad más próxima al cadáver, los ancianos de esa ciudad, tomarán una becerra de la vacada, con la cual no se ha trabajado, ni haya llevado yugo. 4 Y los ancianos de aquella ciudad harán bajar la becerra a un arroyo de corrientes permanentes, donde nunca se haya arado ni sembrado, y allí, en el arroyo, desnucarán la becerra. 5 Entonces se acercarán los sacerdotes hijos de Leví, que YHVH tu Dios escogió para que les sirvan y bendigan en nombre de YHVH, por cuya decisión se ha de resolver todo litigio y toda contusión. 6 Y todos los ancianos de aquella ciudad, la más cercana al cadáver, lavarán sus manos sobre la becerra desnucada en el arroyo. 7 Y declararán, diciendo, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. 8 Haz expiación, oh YHVH, a tu pueblo Israel, al cual redimiste, y no imputes sangre inocente en medio de tu pueblo Israel. Y la sangre le será por expiación. 9 Así apartarás la sangre inocente de en medio de ti, porque habrás hecho lo recto ante los ojos de YHVH. Baruch Hashem. ¿Qué ocurría cuando se daba un homicidio y se desconocía al homicida?
Dice el verso 1, cuando se halla un cadáver en la tierra que Adonai tu Elohim te concede a ti para poseerla y que yace en el campo, no se ha sabido quién lo ha matado. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Bueno, se tenía que llevar a este animalito donde se le desnucaba, ¿ok? Y como pudieron ver, había un proceso donde se lavaban las manos, donde decía, nosotros no hemos derramado sangre inocente. Aquí tenemos la palabra dam en hebreo, que significa sangre. Y bueno, ¿cuál era la razón? O sea, ¿cuál era la razón por la cual, digamos, se hacía este acto? Y era el siguiente. Dicen los sabios que una persona cuando se desconecta, ¿verdad? Del Todopoderoso, bueno, puede venir alguna situación, repercusión en su vida. Cuando se rompía la nuca de este animalito, es, digamos, como un símil de lo que ocurre. Y aquí tenemos a esta imagen y vemos la letra Aleph y vemos el nombre Adam arriba y aquí abajo. Adán en hebreo, Adam en español. Y Adam, bueno, que significa hombre, ser humano. Pero ¿qué es lo interesante respecto a esto? Si nosotros nos devolvemos y vemos la imagen de la becerra, vemos aquí partes de la palabra Adam. Vemos dos letras. Vemos dos letras aquí que también están acá en el nombre de Adam. Entonces, si nosotros quitamos la Aleph de la palabra Adam, entonces queda Dam, sangre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué se rompía la cerviz, se rompía la nuca del animalito? ¿Por qué era que se hacía eso? Porque lo que se decía es que lo que había ocurrido es que había habido una desconexión del hombre con el creador. ¿Y por qué? Porque la letra Aleph que vemos acá, que forma parte del nombre Adam, representa al Todopoderoso, representa la divinidad. Entonces, cuando se desnucaba el animalito, era como esa desconexión que había habido del hombre con el Creador. Y entonces ahí estamos viendo, ¿verdad? Que entonces al quitar la Aleph, se crea esa desconexión. Se crea esa desconexión del Todopoderoso. Y bueno, esa es, digamos, la razón por la cual se rompía la nuca del animalito, porque lo que representaba era esa ruptura donde el hombre se había, pues, separado del Creador, del Todopoderoso en su camino. Eso es lo que se supone que representa. Y declararán y dirán, nuestras manos no han derramado la sangre esta y nuestros ojos no han visto. Absuelve a tu pueblo Israel que ha rescatado a Adonai y no hagas recaer la culpa por la sangre inocente en medio de tu pueblo Israel y le será expiado por la sangre. Pero tú habrás de extirpar al que derrame la sangre inocente de en medio de ti, ya que habrás de hacer lo recto delante de Adonai tu Elohim. Amén. Damos gracias al Santo y bendito Baruch Hashem, damos gracias al Eterno por su palabra, por habernos dado la oportunidad de haber podido estudiar las Sagradas Escrituras y de aprender todo lo que aprendimos el día de hoy. Baruch Hashem. Y entonces, como resumen y conclusión, vimos cómo el Todopoderoso quiere, bueno, en principio, que se establecieran en Israel jueces y oficiales para que hubiese un ordenamiento jurídico. También el Todopoderoso habla de la prohibición de la idolatría y las prácticas paganas, algo muy mal visto por el Todopoderoso, entre ellas los sacrificios humanos. La Torá como guía de los jueces y el Sanedrín, sí, el Todopoderoso, no solamente nos ha proporcionado la Torá, no solamente nos ha proporcionado la Torá como una instrucción en el ámbito espiritual, sino también en el ámbito de la justicia. Leyes sobre el rey de Israel, vimos, ¿verdad? El rey tenía que ser un israelita, no podía ser otra persona. Y guías para los profetas y sacerdotes y la guerra, cómo realmente tenía que ser un profeta, cómo nos dábamos cuenta quién era un profeta, el orden de los Kohanim, su servicio al Todopoderoso y la ley sobre la guerra. Baruch Hashem. Damos gracias al Santo y Bendito. Y aquí tenemos dos imágenes muy bonitas. Salmo 11:7 dice, el Eterno ama la justicia. Si el Eterno ama la justicia,
nosotros también tenemos que amar la justicia. Y también dice esta imagen, el amar a Elohim consiste en obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga, sino que son una bendición. Baruch Hashem. Desearte una feliz semana, Shavua Tov. Desearte una feliz semana, que el Eterno te guarde, que el Eterno te bendiga, que tengas una semana exitosa. Recuerda, debemos de practicar la justicia siempre en nuestra vida. Si el Eterno lo permite, veremos a encontrar en nuestro próximo estudio. Feliz semana. Shavua Tov.